¿Qué consejos le darías a un emprendedor que va a diseñar su producto a nivel de branding, a nivel de empaque, a nivel... ¿Qué cosas tendría que pensar o ver antes de lanzar un producto para no caer en la misma y de una ya poder tener ese éxito que tuviste? Bien, el consejo que voy a dar es un consejo que no está en los libros. En los libros te lo presentan al revés, ¿sí? Es hacer más y pensar menos. Hacer más y pensar menos. Yo creo que nos pasa que uno se enamora de la idea cuando la piensa y empieza a generarle subideas y empieza a darle romanticismo a la idea y empieza a pensar que su idea es imbatible. Y tal vez es mucho mejor esa idea inicial, llevarla, no digo al mercado, contrastarla con amigos, con clientes, en ferias como estas que yo te digo que estuvimos, que me dieron mucha información. Y realmente ahí poder entender si esa idea que estás teniendo tiene futuro o no tiene futuro. Cuando yo inicié, nosotros teníamos una planificación hecha muy larga de muchas cosas que querían que sucedieran. Y lo que nos pasó es que se nos cayó la primera de esas cosas y eso primero que se nos cayó nos tiró todo el resto que venía después. Hizo como un efecto en cadena, ¿sí? Que al tener mal la idea original, las ideas subsiguientes se fueron cayendo. Entonces, realmente, si alguien que emprende, que está arrancando o que ya está y necesita resolver cosas, yo diría pensar menos y hacer más. Pensar menos y hacer más. Siempre hay posibilidades de mejorar. Esa era una discusión que yo tenía con mi hermana. Ella siempre me decía, no, bueno, pero tengo que pensar un poco más en envase. No, bueno, pero tengo que pensar un poco más. Y yo le decía, no, Maca, ¿tá? Vamos a imprimir pocas cantidades. En 3 meses voy a estar imprimiendo de vuelta. ¿Sí? Vayamos al mercado. ¿Hay algo que está mal? En 3 meses lo cambiamos. ¿Sí? Es mucho mejor que demorar 3 meses por repensar y postergar 3 meses el lanzamiento de algo que en realidad, además, por más que lo pienses, cuando esté en el momento de la verdad es cuando realmente vas a entender qué es lo que está pasando con todo lo que estás pensando. Bien, entonces hacer menos, pensar menos y hacer más. Pensar menos y hacer más. Buen consejo, no solamente para emprendedores, sino para la vida, ¿no? Es que esto de emprender, la frontera del emprendedor entre el trabajo y la vida no existe. Este consejo es un consejo para siempre, para todo. Vamos a hablar un poco de la fábrica, esta primer fábrica en la cual estuve. Tuvimos ahí, la pude ver con mis propios ojos. Bueno, ¿qué limitaciones tenía esa fábrica? ¿Qué retos implicaba? ¿Cómo lo resolviste? Porque también eso habla un poco también de la genialidad del emprendedor, de bueno, hacer con lo que tengo lo que quiero. ¿Cómo resolviste esos problemas? Y bueno, ¿cómo te superaste en ese contexto de esa fábrica? La primera fábrica, realmente cuando me fui, sinceramente, le dediqué unos minutos para agradecerle todo lo que nos había dado. Yo lo decía en broma, pero era en serio, éramos una empresa de garage. Porque está muy de moda decir las empresas de garage. Esta era una empresa de garage, porque la primera fábrica que tuvimos era un garage que nosotros tuvimos que acondicionar para que fuera fábrica. ¿Qué pasa? Es muy difícil entender el crecimiento, cómo va a ser cuando sos emprendedor. La vida te va marcando el crecimiento por dónde va. Entonces, cuando te estableces en un lugar, ese lugar lo empezás a adaptar tratando de que cumpla los requerimientos que vos vas necesitando para crecer. Cuando nos trajimos las máquinas, el lugar no solo que nos quedó chico, sino que nos quedó muy incómodo, por varios motivos. En primer lugar, porque no tenía una ventilación suficiente
para un proceso que lleva muchas etapas con calor, con cocimiento, ¿sí? La nixtamalización, después la deshidratación, o sea, son todas etapas que tienen mucha cocción. Entonces, realmente el calor que hace cuando uno fabrica nachos es un calor muy importante. Este lugar, claro, era un lugar que era bajo, que tenía poca vinculación con el exterior, entonces teníamos que poner extractores y teníamos que poner ductos, y los ductos todos generaban más calor porque el ducto se calienta y es otra fuente más de calor. Y además, la máquina que nos trajimos era más grande que el lugar que teníamos, ¿sí? O sea, no entraba, ¿tá? Entonces, bueno, tuvimos que ingeniárnosla, hacerle un quiebre a la máquina para que la máquina tuviera un desarrollo horizontal, además del desarrollo vertical, y un poco a forceps hacerla entrar, pero eso también para la gente resultaba muy incómodo porque no tenía un movimiento ágil y fácil adentro de la planta, entre las máquinas, sino que bueno, tenía que andar esquivando lugares donde había una máquina, lugares donde había otra máquina. Y otra cosa que fue muy compleja, el tema del gas. Estos tipos de procesos están pensados para usar con gases de mucho poder calorífico, como el GLP, y nosotros no tuvimos más remedio que usar gas natural, porque en el lugar donde estábamos no podíamos poner GLP. Y el gas natural, que es fantástico para muchos usos, a nosotros nos quedaba con muy poca potencia para la cocción de nuestros nachos. Entonces, claro, los procesos eran más largos, eran más lentos, lo cual, por supuesto, acentuaba todo esto que te estoy contando. Pero por otro lado, lo que te decía al principio, fue el lugar que nos permitió ir desde un sueño, como teníamos al principio, hasta una empresa que en algún momento sintió la necesidad de mudarse porque ese lugar ya no le daba la capacidad de producción que necesitaba para poder seguirse desarrollando. Eso ya va a quedar para otros próximos episodios, la mudanza y los aprendizajes. Eso va a quedar para el próximo seguramente. Despedirme con una reflexión. Bien, esa no la tenía preparada. Era sorpresa, era sorpresa, era para agarrarte desprevenido. A ver. Puede ser personal, puede ser una filosófica de aprendizaje. Yo creo que la reflexión más importante, sobre todo en esta etapa que estamos conversando de la empresa, es emprender es un sueño, ser emprendedor te da mucha libertad, pero por otro lado tenés que asumir una responsabilidad que yo sinceramente nadie me lo avisó cuando me dediqué a emprender. Todos le vimos la parte linda de decir, qué bueno, no vas a tener jefe, vas a manejar tus propios horarios, pero yo creo que emprender tiene todo eso, pero también conlleva una responsabilidad atrás muy importante, lo cual hace que haya un sentimiento de soledad muy fuerte muchas veces, ¿sí? Entonces, mi reflexión es lo importante de alguna manera de estar preparado, de estar fuerte, de tener mucho ánimo, porque las lindas son muy lindas, pero también hay que tener capacidad para afrontar las malas, y en ese sentido, sin duda, que el buen clima de donde estás trabajando y sobre todo el apoyo de tu familia es clave, porque sin eso es imposible a veces los días que se vienen las malas poder salir adelante. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Los espero, vamos arriba, hasta luego.